Buenos días, mis hermanos. Hoy en este domingo por la mañana me es de mucho placer dirigirme a ustedes para ver nuestra clase de escuela bíblica dominical. Usted y yo, mi hermano, fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y si fuimos creados para relacionarnos con Dios, seguramente que también fuimos creados para relacionarnos con nuestros semejantes. Es precisamente el tema de estas 6 lecciones que tenemos para finales de este trimestre, que es cómo lidiar con las relaciones difíciles. Quiero invitarles a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, esta bendición, Señor, que nos das ahora de tener nuestra clase bíblica en este día domingo. Agradecerte, Señor, porque nos des luz, Señor, en este tema, Señor, de cómo alentar a nuestros hermanos. Cómo animarlos, Señor, cómo poder exhortarlos en el amor de Cristo Jesús. Señor, te rogamos, oh Dios, que dada la situación que vivimos en estos días de pandemia, Señor, todos los cristianos, seamos hombres y mujeres, que demos ánimo a nuestros vecinos, ánimo a nuestros semejantes, ánimo, Señor, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe también. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Pues bien, hermanos, yo decía ahorita que el título de nuestra lección es alentar. Miren, hermanos, la relación entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, es una urgente necesidad. Si hay relación con Dios, podemos tener relación con nuestros semejantes. Y hermanos, y es que relacionarnos es una gran bendición. ¿Por qué? Pues porque es una gran necesidad. Y si es una gran necesidad, es que esa necesidad al suplirla va a ser de bendición. ¿Pero qué creen, hermanos? Lo que ustedes ya sabemos, que el pecado rompió nuestra relación con Dios. Y por lo mismo el pecado ha hecho que rompamos la relación con nuestros semejantes, que tratamos siempre de hacer lo que nosotros queremos. No vemos el bien de los demás, sino el bien propio. Pero hermanos, también hay esperanza. La palabra de Dios siempre tiene esperanza para nuestras vidas. Con Cristo Jesús, nuestro Señor, como nuestro Señor y Salvador, las relaciones se van a restablecer, las relaciones se van a sanar. Por lo tanto, hermanos, vamos a volver a tener relación con Dios cuando Cristo esté en nuestras vidas. Vamos a tener relación con nuestros semejantes, una relación muy buena cuando Cristo está en nuestros corazones. Este título de alentar, hermanos, tiene como objetivo que usted y yo alentemos a otros, porque cuando alentamos a otros se fortalecen las relaciones personales. Nuestra clase hoy está basada en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 26 al 28 primeramente, y enseguida al capítulo 11, versículo 21 al versículo 26, dividido en 2 partes. Pero vamos, hermanos, definiendo qué es la palabra alentar. Alentar, según el diccionario enciclopédico, es dar ánimo, es cobrar aliento, es inspirar, es infundir el esfuerzo, es ayudar. Leamos Hechos 9, 26 al 28, que a la letra nos dice la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos viendo algo de contexto. En primer lugar, estos 2 versículos nos están hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, está ahorita en este momento de la lectura, está en Jerusalén, después de haber estado predicando en Damasco. Sí, hermano, precisamente en Damasco era el lugar al que Saulo iba con toda la mano fuerte, iba a perseguir a los cristianos. Pero ustedes y yo ya sabemos qué sucedió. En esta Biblia, en la Biblia nuestra, hermanos, usted y yo encontramos cómo el apóstol Pablo
llega y tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, precisamente en este capítulo 9 del libro de los Hechos. El perseguidor ahora pasó a ser un seguidor de Cristo. Con los antecedentes que el apóstol Pablo tenía, ¿ustedes creen que fuera posible que llegara a la casa de ustedes sabiendo lo que él hacía y ustedes lo recibirían bien? Ojalá que sí. Ese es el anhelo de esta clase. Vamos a recordar algo del apóstol Pablo. Miren, en el libro de los Hechos, capítulo 7, 58, se nos narra que después de que después de que Esteban fue apedreado, las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Eso lo encontramos en Hechos 7:58. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 1, que cuando ya murió Esteban, Saulo consentía en su muerte. Estaba satisfecho de que se haya muerto Esteban. En tercer lugar, nosotros encontramos en el capítulo 8 también de Hechos, versículo 3, que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa arrastrando a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Se imaginan quién era Saulo? Incluso en el versículo 1 del capítulo 9, donde se nos narra la conversión del apóstol Pablo, nosotros encontramos que la Biblia nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que respiraba aún amenazas. Saulo se sentía satisfecho de ser un perseguidor de los cristianos. Hermanos, pero con estos antecedentes, ¿quién podría aceptar a Pablo en su casa? Pero miren lo que dice la Escritura. La Biblia nos dice en Hechos 9:13 de la siguiente manera: un hombre llamado Ananías, cuando el Señor le pidió a Ananías que fuera con Saulo y que le pusiera sus manos encima para que recobrase la vista, Ananías respondió y dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Eso dice la Escritura. Pero en el 9:21 también nos dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Es muy difícil poder aceptar a una persona como el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, nosotros, usted y yo, podemos hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces? Él era un nuevo creyente, era un discípulo de Cristo. ¿Qué hacemos con este nuevo discípulo? Con todo ese historial negro, en cierta manera. Hermanos, la Biblia nos dice muy claramente que le tenían miedo. Le tenían miedo. Eso lo encontramos en la lectura que hicimos ahorita, en el versículo 26. Le tenían miedo, no creían que fuera discípulos. Hermanos, pero ¿saben ustedes que nuestro Dios siempre tiene respuestas para toda situación? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, tendríamos que ser como este hombre al que Dios preparó de antemano para que fuera útil, en este caso del apóstol Saulo. ¿De quién hablamos? Bueno, hermanos, de Bernabé. Qué bendecida es una iglesia con hombres y mujeres, hermanos, que tengan una fe y una disposición para animar. Una fe para animar, para infundir alientos, como este hombre llamado Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación, alguien que alienta y consuela. Además, más adelante vamos a ver en Hechos 11:24 que la Biblia dice que él, Bernabé, era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y es Bernabé precisamente, hermanos, el que va a intervenir en este asunto del apóstol Pablo cuando no lo podían aceptar. Él toma a Pablo, lo lleva a los apóstoles y se los presenta y los pone al tanto de toda la situación de este hombre nuevo en Cristo Jesús, rescatado por el Señor, y como en Damasco, a donde iba a matar, él valerosamente habló
en el nombre de Cristo Jesús, al grado, incluso ahora, por primera vez que el apóstol Pablo, el consejo de judíos resolvió matarlo. Hermanos, así de esta manera, cuando Bernabé presenta a los apóstoles a Pablo, este apóstol cobró ánimo con un Bernabé que sí entendía la gracia del Señor para cambiar personas, incluso como Saulo de Tarso. Hermanos, ¿usted recuerda cuando se entregó al Señor si hubo un Bernabé a su lado? Me voy más allá. ¿Usted ha sido un Bernabé de algún nuevo hermano? Dios quiere, hermano, que Él nos ayude para que seamos de ayuda a las nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora vamos hasta el capítulo 11, versículo 21 al 24, y la Escritura nos dice de la siguiente manera: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hagamos un poquito más de memoria ahora, hermanos. Hermanos, con la muerte de Esteban, que murió apedreado, hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. La persecución trajo como consecuencia que los hermanos tuvieron que salir huyendo. Unos fueron a un lugar, otros fueron a otro lugar. En otras palabras, fueron esparcidos a diferentes lugares por las tierras de Judea y por las tierras de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué hicieron esos esparcidos? Bueno, hermanos, la Biblia tiene respuesta a esta pregunta. En el capítulo 8, versículo 4 del libro de los Hechos encontramos que nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, este fue el resultado de la persecución. A donde los hermanos llegaban, hablaban del Evangelio del Señor. Y hermanos, recordemos siempre que la palabra del Señor nunca vuelve a Él vacía. Hubo siempre mucho fruto, hermanos, demasiado fruto, de tal manera que la iglesia empezó a crecer. Ustedes han de recordar, y quisiera invitarlos, si tienen ahí sus Biblias, a que rapidamente busquemos lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de los Romanos capítulo 8, y el versículo 28 nos dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, usted y yo creemos esto. ¿Usted cree, hermanos, que lo que está sucediendo ahorita de esta pandemia, que por cierto ha pasado ya a la tercera fase, tiene un propósito? ¿Que esto va a ayudarnos también a los cristianos? Hermanos, la palabra de Dios así lo expresa. Creo que debemos de creer esto. Sí, mis hermanos, los hermanos esparcidos se fueron a todas partes hablando del Señor Jesucristo, y con la presencia del Señor con ellos, hermanos, había muchos nuevos creyentes, tanto judíos como gentiles. Sí, mis hermanos, este crecimiento numérico era tal como lo dice el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Y la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, si la mano del Señor está con nosotros, está con usted ahí en su casa, está con usted en el trabajo, está contigo, con usted que está estudiando aún ahí en la universidad, hermanos, ténganlo por seguro que el Evangelio va a continuar adelante. Va a haber nuevas personas que se acerquen al Señor, que se conviertan al Señor Jesucristo. Hermanos, usted y yo entonces hemos de suplicar a nuestro Dios que nos dispongamos en todo momento, en todo lugar, a compartir el Evangelio, puesto que la mano del Señor está con nosotros.
y otros, hermanos, van a creer, otros se van a convertir, puesto que así es lo que dice el versículo 21. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, este crecimiento numérico de hermanos nuevos en el Señor se estaba dando lugar en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una capital romana que en el capítulo 13 encontramos allí al apóstol Pablo y a Bernabé trabajando, dando ánimo, puesto que, si recuerdan y más adelante lo puede ver, es Bernabé y Pablo precisamente quienes van a realizar el primer viaje misionero dirigidos mandados por la iglesia que estaba en Antioquía de Siria. Un momento más vamos a ver cómo era esta ciudad de Antioquía. Hermanos, este crecimiento espiritual de judíos como de gentiles llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Las noticias corren, hermanos. ¿A quién creen que enviaron para corroborar ese crecimiento tan desmedido y cómo judíos y cómo gentiles estaban creyendo en el Señor Jesucristo? Sí, mi hermano, es precisamente a Bernabé. Bernabé, hermano, qué bueno, qué bendición tener a un Bernabé para ir y llegar a animar a los nuevos creyentes en Cristo Jesús, para que los judíos y los gentiles fueran fieles en medio, ponga atención porque íbamos a ver a una Antioquía, en medio de una sociedad, hermanos, donde había mucho negocio, mucho tráfico, pero había mucha inmoralidad y también mucho paganismo. ¿Le gustaría a usted ser un Bernabé? Pues hoy, hermanos, en esta pandemia que vivimos, en quédate en casa, hay necesidad de consolar, hay necesidad de animar, de ser fieles al Señor, de dar aliento, a ser perseverantes, de amar, y que se sientan los demás ser amados. Sobre todo, hermanos, animar con vidas entregadas totalmente al Señor, con testimonios vivos, que no nada más con nuestra voz digamos lo que somos, sino también con nuestros hechos. Hermanos, Bernabé es enviado a Antioquía por los apóstoles y cuando llegan, él ve la gracia de Dios, es lo que nos dice la Escritura, se regocijó y aquí quiero hacer hincapié, exhortó. Hermanos, exhortar no es regañar. Exhortar es animar, sigan adelante, hermanos. Qué bendición es ver tanta gente convertida al Señor, judíos y gentiles. La mano del Señor estaba, hermanos, con los hermanos ahí en Antioquía. El versículo 24 nos dice una característica especial de Bernabé, lo que decíamos anteriormente, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto era Bernabé, hermanos. Cuando la mano del Señor está en la iglesia siempre va a crecer. Y qué bendición, hermanos, haber tenido a Bernabé. Bernabé, en primer lugar, fue de mucho ánimo para el apóstol Pablo. En segundo lugar, Bernabé es de mucho ánimo, de mucho consuelo, de mucha exhortación para los hermanos que estaban creciendo en Antioquía. Por último, hermanos, veamos el versículo 25 y el versículo 26, que nos dice de la siguiente manera. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Bueno, lo que usted y yo podemos ver es que ante una gran multitud que se había agregado a la iglesia del Señor, y con un Bernabé que fue y vio y comprobó que la gracia de Dios precisamente estaba con los hermanos en Antioquía, donde estaban convirtiéndose tanto judíos como gentiles también. Entonces, hermanos, el trabajo era enorme, y cuando hay mucho trabajo se necesita de otros hermanos que quieran venir a trabajar. En este caso, si vemos nosotros una característica que Bernabé tenía, que era lleno del Espíritu Santo, pues lo encontramos, hermanos, tomando una gran decisión
precisamente guiada por el Espíritu Santo en un hombre como Bernabé. ¿Qué decisión tomó? Bueno, él se acordó de aquel Saulo de Tarso, convertido al Señor, que predicaba valerosamente, y ahora él va a buscarlo. Para esto, hermanos, déjenme decirles que el apóstol Pablo ya tenía como 12 años precisamente en su pueblo natal, en Tarso. Tenía 12 años y como unos 3 años anteriormente, trabajando y estudiando, ella tenía 15 años de ministerio en el Señor, de cuando el Señor le habló. De tal manera, hermanos, que traer a Pablo de donde estuviera para que ayudara a alentar fue la gran decisión que Bernabé hizo. Para esto, lo que ustedes y yo encontramos, que fue a Tarso, trajo al apóstol Pablo, batalló un poco para encontrarle y quizás no batalló tanto para traerle, pero aquí tenemos ahora al apóstol Pablo junto con Bernabé en Antioquía. ¿Qué van a hacer ahora entre los dos? Bueno, hay que alentar a los nuevos hermanos, hay que ayudarlos en su nueva vida en Cristo Jesús, a que crezcan. Hermanos, usted y yo hemos de saber que en Antioquía se hizo un centro de enseñanza y predicación con el apóstol Pablo y Bernabé. Era necesario, tenía que abrirse escuela para enseñar la palabra de Dios que en ese momento se tenía. Dice la Escritura, el versículo 26, que se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hermanos, un año es una gran bendición tener a hermanos que escuchan la palabra de Dios. El nuevo creyente está hambriento de la palabra de Dios. Él se necesita animársele, se necesita darle aliento, a decirle que en Jesús hay esperanza, que siga adelante, que no claudique. Y hermanos, ¿y saben qué? No solo Pablo y Bernabé estaban siendo maestros. Ustedes y yo ya lo hemos visto anteriormente, que había varones de Chipre y de Cirene que anunciaban el Evangelio del Señor. Eso lo encontramos en Hechos 11:20. Y esto fue antes de que llegara Bernabé a Antioquía. Ahora, mis hermanos, yo quiero invitarles, y quiero ya terminar con esto, a que seamos hombres y mujeres que alentemos a otros. Hermanos, podemos alentar con la palabra de Dios, correcto. Podemos alentar con la oración, correcto. Podemos alentarles, hermanos, también en estos momentos difíciles. Hermanos, desprendámonos de lo que Dios nos ha dado. Llevémosles una despensa a alguien. Llevémosles un poquito de dinero a alguien. Digámosles y mostrémonos como los verdaderos cristianos. En Antioquía se les mencionó por primera vez cristianos. Cristianos significaba Cristos chiquitos. Pero usted y yo podemos ser hombres y mujeres que verdaderamente mostremos a un mundo al verdadero cristiano. Les invito a orar. Señor nuestro Dios, te agradecemos nuevamente por esta, Señor, enseñanza que encontramos en tu palabra. Aún Bernabé, lleno, Señor, del Espíritu Santo, y se dejó guiar para ser un hombre de ayuda al apóstol Pablo, para ser un hombre de ayuda a la iglesia en Antioquía, para confiar, Señor, en ese hombre al que alentó al apóstol Pablo, traerle desde Tarso para ayudar a los hermanos de Antioquía, este lugar que fue un centro, un semillero de personas para llevar el Evangelio a otros lugares. Señor, te rogamos por nuestra iglesia que seamos un Bernabé en estos momentos de mucha necesidad. Te rogamos, oh Dios, en Cristo Jesús, todo esto, oh Dios. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en otra próxima ocasión.